Bueno, pues les damos una cordial bienvenida a una emisión más de La Silla Caliente con temas bastante importantes y verdaderamente que se van a poner calientes esos temas porque esta semana ha habido muchas sorpresas, mucha información y desde luego mucha información. Le doy una cordial bienvenida a mi compañero en esta ocasión con toda la fibra y con todas las ganas y el entusiasmo de viernes, a Bernardo Fierro. Mi estimado Guillermo, como siempre un placer estar aquí en un episodio más de La Silla Caliente. Estamos en el episodio número 13. Gracias por seguirnos a través de nuestras plataformas. Les recuerdo que este programa se transmite los viernes a partir de las 3 de la tarde a través del canal de la Noticias Digital CUU, pero posteriormente estamos haciendo algunas retransmisiones para que usted no se pierda detalle. Y como bien lo comentabas, Guillermo, temas muy importantes e interesantes porque en verdad, ahora sí que vamos a empezar ya con el tema número 1, que es el relativo a lo que sucedió con el grupo financiero Pacheco. Y digo que en verdad es de no creerse, la verdad es increíble, porque luego lo que pasó con Aras, se supone que con la mediatización que hubo, con las manifestaciones que sigue habiendo en Palacio de Gobierno, el tráfico que se sigue desquiciando en la ciudad porque los afectados inversionistas de Aras, siguen sin quitar el dedo de renglón. Pocos de ellos, hay que decirlo, la gran mayoría ya se dio por vencido, ya hay que perder el dinero. Dijimos, bueno, pues esta experiencia nos va a servir a los chihuahuenses en general, y chihuahuenses nos referíamos al estado de Chihuahua, pues para evitar caer en este tipo de esquemas que resultan ser fraudulentos, que resultan solo beneficiar a los que están arriba de la pirámide, y que efectivamente fue lo que pasó. Grupo Financiero Pacheco esta semana se dio a conocer que desaparece, cierra sus instalaciones de manera repentina. Originarios del municipio de Parral, ahí tenían sus oficinas. Posteriormente, ya aquí en la ciudad capital, también en la zona conocida como D1, tienen sus oficinas muy bonitas. Y ya se habían extendido a 2 o 3 estados, no recuerdo, Guillermo. Total, de que lo mismo, ofreciendo inversiones en efectivo, en donde te daban un rendimiento superior al que ofrece el mercado. Que bueno, pues un mercado normal, un banco te ofrece alrededor de un 12-13% anual. Con una cartera un poco más riesgosa, se puede ir un incremento, se puede haber un aumento en el rendimiento de hasta un 22-23%. Pero bueno, pues estos supuestos gurús financieros y utilizando la tecnología y su experiencia ofrecían rendimientos estratosféricos, de tal manera que las personas pues fueron cayendo, una a una fueron cayendo, hasta que pasó lo que todo el mundo sabíamos que iba a pasar. Iba a tronar este asunto y los autores, los dueños de apellido Pacheco, pues ya viviendo como millonarios, sabrá Dios dónde. Se sabe que andaban en España la última vez que publicaron ahí cosas en redes sociales, y aquí otra vez cientos de afectados que perdieron su patrimonio, Guillermo, por andar invirtiendo pues en estos esquemas en donde ofrecen las perlas de la Virgen sin ningún tipo de garantía. Bueno, mira, esto para los que hemos narrado las notas referentes a los grupos fraudulentos que ya mencionaste, no es nada nuevo y no es nada nuevo en la historia del No. mundo. Hace ya poco más de 100 años, un señor de apellido Ponzi, Carlo Ponzi, de origen italiano, en los Estados Unidos realizó la primera estafa de este tipo de esquema, que no era más que pedirle el dinero a Pedro para dárselo a Bernie y tener un rendimiento aparentemente muy jugoso, pero que en este caso no demuestran en que están invirtiendo el dinero. Hay posibilidad de que haya un rendimiento bueno, pues cuando las inversiones están, digámoslo así, en renglones que sí están generando utilidades. Por ejemplo, en el mundo tú sabes que las bolsas de valores se basan en eso. ¿Cuáles empresas se están punteando? ¿Cuáles son las tendencias económicas del mundo y de un país en específico para que su mercado producto genere valor? Y entonces dices tú, bueno, hay un determinado rendimiento si le apuesto en este momento a litio. Vamos a poner una mina de litio. Bernardo Fierro Company genera una empresa que dice, mira, apuéstale porque estamos invirtiendo en minas de litio, estamos haciendo una explotación y ahorita todas las marcas de automóviles eléctricos quieren ese producto. Pero cuando ni siquiera tienes la precaución de preguntar en qué están invirtiendo tu dinero para saber si realmente te van a cumplir con un determinado interés, pues me parece que eso no es más que la ingenuidad, la inocencia, la ignorancia y a veces hasta la indolencia. Y la avaricia. Ah, bueno, por supuesto, es un primer elemento. En estos días, el miércoles, se hacía una broma ahí con un compañero originario de Parral que decía, ¿qué no llegan los periódicos a Parral para que se den cuenta de lo que ya pasó con Aras, con Yox, con... bueno. Pues sí, así llegan, Guillermo, pero de todos modos, aquí parece que... Yo quisiera pedirte tu punto de vista jurídico para saber
cómo se generan ese tipo de empresas, por qué la ley les permite, porque tú sabes, aquí pones un puesto de tacos y te llega a salubridad. Bueno, cómo esas empresas de carácter financiero se pueden establecer y no hay nadie que les impida que empiecen a desplumar a la gente. Lo que pasa es que la mayoría de sus casos terminan en esquemas privados, ¿verdad? O sea, yo celebro un contrato contigo, pero en el ámbito privado, en donde tú acuerdas que me vas a transferir X cantidad de dinero, queda sentado, y bueno, seguramente en ese contrato que debieron de haber hecho, pues hablaba de los eventuales riesgos que podía haber. Lo que pasa es que aquí sucede como muchas otras empresas que funcionan, ¿verdad? La mejor publicidad es la de boca en boca. Fulanito de tal le funcionó, le platica a su tía, la tía se anima, la tía le empieza a ir más o menos bien, le platica a la sobrina, y se empieza a hacer como que una cadena, ¿verdad? De tal suerte que es un tanto difícil detectarla porque no es tan de manera pública, tan abierto. ¿Qué pasó con Grupo Pacheco? Que empezó a crecer y entonces sí se empezaron a publicitar, había anuncios espectaculares, había oficinas, pero aún así pues permanecían Memo en el tema de carácter privado. Y mientras sigan el tema de carácter privado y no hay una regulación, que ese es lo respondiendo a tu pregunta, ¿por qué proliferan este tipo de esquemas? ¿Por qué proliferan este tipo de empresas? Porque todavía no hay una regulación específica para esas empresas de inversión. Para una empresa de inversión bien establecida, sí hay un sinfín de reglas que tienen que cumplir. Tienen que estar dados de alta en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tienen que estar dados de alta en Hacienda, tienen que pagar impuestos, tienen que finalmente cumplir con estos esquemas porque el que finalmente va a responder pues es el Banco de México en última instancia. Si yo, Banco de México, te doy el permiso para que tú puedas operar, bueno, yo te tengo que dar ese respaldo en dinero, ¿verdad? Claro. Por eso las inversiones que ofrecen estas empresas que están montadas de manera tradicional, pues son moderados a comparación de otros esquemas. ¿Por qué? Porque el riesgo de inversión es mínimo y la ganancia pues también va a ser pequeña. ¿Qué es lo que sucede con esto? Como son empresas privadas y están en ese ámbito, entonces te ofrecen estos esquemas exorbitantes de ganancias y es cuando vienen estos problemas. Pero sí, la verdad es que el fiscal César Jauregui dio una palabra que está de no creerse que las personas sigan cayendo en esto. Y mire, la verdad es que qué lamentable, digo, no fue un caso grave como Aras, pero si usted invirtió 100,000, 200,000, 1,000,000, 2,000,000 de pesos al Grupo Pacheco, le importa un comino a Aras, le importa un comino Yox, le importa un comino todo lo que haya pasado al Grupo Pegasus, que era el que también en la década de los 90 creo que fue el que empezó a operar. De tal suerte que pues yo veo afectado mi patrimonio. ¿Y qué viene aquí, Guillermo? Lo que siempre sucede con los mexicanos, que queremos que una vez que nosotros la regamos, el gobierno lo resuelva. No, persíguenos y que nos regresen nuestro dinero. Pues es que fue un dinero que tú les diste de manera voluntaria, es decir, nadie te obligó a dárselos. Y al momento que tú se los estás entregando voluntariamente, si te los desaparecen, sí, habrá quizá algún esquema de tipo penal, pero de ahí a que el gobierno esté obligado, digo, para que sancionen a los responsables, pero de aquí al gobierno quieras que te pague, pues es un mundo de diferencia, que es más o menos lo que está pasando con Ars también. Bueno, pues ahí está un caso más de este tipo. Yo creo que sería importante hacer un repaso histórico, Bernardo, Sí. para que ese tipo de situaciones no se den. Ayer recordábamos un caso de inversiones que se han dado, que era el de la pirámide famosa, que algún momento determinado te decían, Bernardo, invierte en esta situación, somos 10 los que le estamos apostando y va a ir tocando. Una fórmula que en los pueblos daba mucho resultado eran las tandas. Las tandas que se siguen usando. Pero Ahora las muchas para pirámides eran cirugías. otra cosa. Sí, las pirámides es otra cosa. ¿Se usan para qué? Las tandas para cirugías, que eso es otra cosa. Tandas para cirugías. Sí, antes las tandas pues era que para pagar vacaciones, ¿verdad? Vamos a hacer Sí. una tanda que para vacaciones, que para regalo, que para cumpleaños. Y ahora las tandas que están, ahora sí que más famosas son para cirugías. Se juntan 10 personas que se quieren tunear, mayoritariamente ¿Te mujeres. refieres a mujeres? Sí, claro. Y entonces nos toca aportar de 1,000, 2,000 por mes y primero se va a tunear una y luego ahí va la escalerita. También que ha pasado muchas veces, Memo, que nomás se tunean 2 o 3 y las demás se quedan Se igual quedan en la y fila. perdieron su dinero, pues sí. Pero bueno, Perdieron su dinero y quedaron con su misma figura. sí, exactamente. Porque Creyendo no que llegaron al cambiando de tuning. figura iba a llegar el príncipe azul, el millonario, y les iba a sacar de donde estaban. Pero bueno, pues eso ya es otro tema. El caso es que ahorita estamos con Grupo Financiero Pacheco y los que no se tunearon, pero se daban la vida de reyes, pues eran los integrantes de esta familia que presumían autos de lujo, presumían viajes, presumían casas. Eso mismo les servía para decir, mira, esta es la vida que te va a tocar si inviertes con nosotros. Pues sí, la vida buena les tocó a ellos. Van a tener que andar a salto de mata ya, Guillermo, hay que decirlo. No sé si les tengan el dinero suficiente para
mantenerse ¿En escondidos todo el cuánto se tiempo. calcula las pérdidas en este caso? O mejor dicho, las inversiones Fíjate que que se no han hicieron. dicho. El abogado, digo, uno de Parral congregó a cerca de 100 casos, 100 personas, pero no ha hablado todavía de monto. Aquí en Aras estamos hablando de 3,000, 4,000 millones de pesos. Pero bueno, el número de usuarios, el número de supuestos inversionistas era mucho, ¿verdad? Era mucho mayor. Aquí estamos hablando de al menos en Parral 115, 135 casos. Habrá que ver cuántos se suman más. Pero pues, ¿qué te gusta? Que de todos modos sean varias decenas de millones de pesos invertidos. ¿No te llama la atención que sea una población relativamente pequeña comparada con ciudades como Juárez o Chihuahua, donde ahí los chismes corren más rápido, que haya sido posible generar un fraude de este tamaño? Pues sí me llama la atención, pero insisto, funcionan porque en estos esquemas siempre a los que están arriba, a los primeros inversionistas, les llega. O sea, es como parte del negocio. Si captamos 5, 6, 7 millones, esos son los que vamos a repartir. Esa va a ser nuestra publicidad. Eso van a ser nuestros principales, eh, hasta, ¿cómo se llama? Promocionantes, o sea, nuestros primeros que nos van a promocionar. Y es como la gente empieza a caer. Ya ahí en más a los de abajo cae poquito y ya acá ya no cae absolutamente nada. Y es cuando revienta este asunto. Entonces, funciona. ¿Por qué? Porque los primeros se ven resultados y la gente dice, bueno, yo voy a invertir mi dinero total. En el pueblo estoy invirtiendo fulanito de tal, lo conocemos desde hace 30, 40 años, ni modo que nos haga tontos. Y mira, ahí Pues sí, está. ahí está la situación. Bueno, pues ahí está un tema más, hay que tener mucho cuidado, incluyendo con lo que está llegando ahorita de forma digital. Sí, las criptomonedas, mucho cuidado con las inversiones. Esto está pasando en muchos países, digo, más avanzados que México, que surge una nueva criptomoneda, logra captar cuestiones de eso sí, de decenas de millones de dólares. Estoy hablando de 100, hasta 100 millones de dólares habido, desaparecen de un día para otro, la gente pierde el dinero. Ahí está el caso. Y otros más, pues que van relacionados con empresas supuestamente que te están invitando a invertir, como lo ha sido el caso de Pemex, el caso de la Comisión Federal de Electricidad, y en algunos spots de redes digitales, hasta la propia presidenta de la República. No hay sale dinero hablando. fácil. Y hay una regla también en economía. Nunca invierta, para empezar, no invierta todo su dinero. Se está hablando que usted va a invertir a riesgo, porque finalmente es a riesgo. No se debe comprometer en más allá del 20% del total del presupuesto que que tiene. tenga. Si usted mete el 100%, se va a quedar en cualquier inversión, esto sea ARA, sea Grupo Pacheco, sea criptomonedas, no puede comprometerse sus finanzas porque si no, después vienen los problemas y que esto se traduce, Memo, también en situaciones de a veces de suicidio, ¿eh? Sí, sí, de situaciones muy graves en cuanto a la reacción de las personas. No todo el mundo lo puede Procesar, asumir no igual lo de puede procesar soltar y se amargan la vida, se enferman, los riñones y hay gente que decide hasta suicidarse por perder dinero. Entonces, mire, mejor si nos está viendo y usted Claro. en este momento, en 10 años, en 20 años, le ofrecen un esquema super wow, es muy sencillo. Invierte el 20% de lo que tiene y si pierde, no pasa absolutamente nada. Yo creo que pues a todos nos ha tocado perder y ganar en esta vida, Memo, tanto en trabajos como en negocios, como en que queremos vender productos y vamos y los compramos y no los podemos vender. O sea, yo creo que a todos nos puede pasar, pero la regla es no invierta más del 20% de lo que usted tiene. Así es. Oye, pues un tema que surgió ayer por la tarde-noche que ha llamado mucho la atención, no tanto porque el personaje no sea conocido, por el contrario, es bastante conocido, pero llamó la atención que en un conocido fraccionamiento aquí, de donde nunca quiso salir el exgobernador Javier Corral, me refiero al fraccionamiento del Campanario, una situación o un fraccionamiento, digámoslo así, no de demasiado lujo como los hay otros No, ya en Chihuahua, pero que pues representa una zona cómoda de la ciudad. pues era de los tradicionales, por así decirlo, de abolengo de antes. Sí, Como al igual que Lomas San del Felipe, Santuario, San exacto. Felipe, Campanario, Haciendas, más o menos estaban ahí en ese nivel. Bueno, pues ayer de repente empieza a correr la información, incluso vecinos de ese fraccionamiento nos compartieron fotografías donde ¿qué pasó? Resulta que la casa del exgobernador estaba custodiada, pero no por seguridad privada, ni por la policía municipal, ni nada, por agentes de la Guardia Nacional. Y eso fue lo que llamó la atención de inmediato. ¿Qué está pasando? ¿Van a intervenir la casa del exgobernador? Eso es una gran pregunta que hay que hacer. Primero decir, la Guardia Nacional no la paga Javier Corral, la pagamos nosotros con los impuestos y le estamos pagando a la Guardia desde hace muchos meses al exgobernador. Porque dicen, sí, que el exgobernador trae escoltas de la Guardia Nacional, pues sí, ojalá yo los pagara. Los pagamos nosotros con nuestros impuestos, hasta eso le tenemos que andar pagando.
Pero cuando vemos precisamente esas imágenes no sabemos el por qué. Porque Javier Corral está en la Ciudad de México. Justamente acabo aquí de consultar su perfil y tuvo eventos en la Ciudad de México el día de ayer. Porque cuando viene aquí a Chihuahua, bueno, pues es custodiado luego de los incidentes que ha tenido en donde lo han querido agredir, que yo de ninguna manera justifico que lo quieran agredir de manera física, independientemente de No, su claro que desempeño no. como gobernador. Pero bueno, a raíz de esas agresiones viene acompañado de escoltas. Bueno, pues se entiende, no sé si se justifica, pero se entiende, ¿no? Esta custodia que le hacen al exgobernador de Chihuahua. Pero que de repente aparecieran en su casa y o elementos de la Guardia Nacional, ¿como para qué? Aquí es donde nos queda esta duda. ¿Acaso iba a haber alguna intervención de alguna otra autoridad? Y decimos Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía del Estado, la que usted guste y mande en la casa del exgobernador. Y por eso decidieron enviar o pidieron enviar a elementos de la Guardia Nacional a supuestamente custodiar la casa del exgobernador. Esa es la duda que nos queda. Porque si hubo un movimiento, Memo, definitivamente tuvo que haber un porqué. Y ese porqué, pues es el que no conocemos. Javier Corral, pues es parte del régimen. Se le han hinchado las manos ya de aplaudir. Le ha funcionado ser un aplaudidor del régimen. Le han regalado puestos, le han regalado muchísimas prebendas, como lo es la misma custodia de parte de elementos de la Guardia Nacional, de tal suerte que a él le ha funcionado ser así. Digo, yo no lo critico, simplemente lo pongo sobre la mesa, le ha funcionado, pero de tal suerte que no se entiende este operativo de la Guardia Nacional, sino es porque Javier Corral lo solicita o pidió una ayuda para evitar algo. Bueno, pues ahí está el asunto, a diferencia de cuando sucedió con la casa de César Duarte, donde sí llegaron de repente a reventar la casa, incluso no solamente en Chihuahua, sino en Parral precisamente, donde la casa famosa del exgobernador en la 20 de noviembre, que recientemente ya le reintegraron por lo menos esa propiedad a sus hijos. Bueno, pues esa casa sí fue intervenida de forma repentina, con lujo de fuerza y con lujo y cantidad de elementos que se presentaron en Sí, ese pero lugar, era de la Fiscalía del Estado. porque era la de la Fiscalía del Ya esta Estado, último que se aventaron de la presa ahí en el rancho, ahí sí fue personal también de la Guardia de la Nacional. Guardia Es que Nacional. te digo, ahora sí que de dónde venga la pedrada se sabe si eso no es. Javier Corral es del régimen, va a la Guardia Nacional, entonces lo fueron a cuidar. No le fueron a reventar la casa, fueron a cuidarlo. Pero fíjate que yo no quería regresar a este tema, sino a preguntarnos de manera pública qué podría guardar el exgobernador en esa residencia que fuese de interés para el Estado o para la República. Pues Porque si la Javier República Corral sí tiene esas autoriza, costumbres de guardar documentos. Digo, sabrá Dios qué documentos tenga ahí. Seguramente a lo mejor había ahí alguna información que quisiera recabar alguna autoridad. Insisto, no federal, porque la federal, bueno, pues son de los mismos. bueno, pues ahí está el tema Y que antes de que se guarda agote tu el tema, tú oculta. decías del fraccionamiento del Campanario. Hay que recordar que el Campanario era una colonia sin caseta, como Sí. muchas otras colonias, insisto, clase media. Pero justamente cuando Javier Corral fue gobernador, la mandó cerrar y le puso la caseta, porque ahí era la avenida Río de Janeiro, ahí era tráfico vehicular normal. Llega Javier Corral, la manda a cerrar, desvían la Río de Janeiro, le cambian el nombre a otra calle y entonces ya se quedó ahí la casa del exgobernador como si fuera fraccionamiento. No es fraccionamiento, te aseguro que si revisamos la legalidad de esa caseta habría hasta que tumbarla, ¿eh? Bueno, seguramente así será, pero mira, el tema será que ya los vecinos ahora decidan hacerlo o no. Y la otra que estoy recordando es si hubo algún incidente dentro, o digo, no dentro, o sea, ahí en las cercanías de la casa del exgobernador que justificara poner la caseta. Ah, no, es que ahí te va, Memo. Lo que pasa es que una calle, eh, cuando es pública, no todas las calles son públicas, las calles que son de fraccionamiento, en teoría, nacen con esa categoría de privada, pero cuando una calle es pública, como es el caso del Campanario, tú no la puedes cerrar. Bueno, Ni pero aunque, ni aunque te pongas de acuerdo con los vecinos, o sea, está para que la usen todos los ciudadanos de esta ciudad, es por cuestiones de que si quieren cruzar por ahí, de que si van a un parque cercano, de que si van a un negocio, tú no puedes a la brava cerrar, sino imagínate el desorden que en el Cerro de la Cruz cada quien empezara a poner sus rejas o no, empezar pero a sí poner sus sucedió aquí en casetas. Chihuahua cuando la crisis de seguridad. Ujú. Acuérdate que empezaron a hacer muchas Sí, calles cerradas, algunas con permiso y otras sin permiso, así exactamente. Y a el la brava. Campanario no pasa un retente, aseguro, Bueno, jurídico. pero es público cuando quien se encarga del mantenimiento de esas calles es el propio municipio. Y lo hace el municipio. Ah, bueno, pues entonces es una El calle alumbrado pública. municipio, claro. No, no.
Ese es un tema que pongo ahí nomás de refilón, porque yo sí tengo ese recuerdo de que esa calle pues era para circular. Digo, pues si tú venías por la avenida Río de Janeiro, agarrabas por ahí, Pasabas por llegabas, ahí. por ejemplo, a Periférico de la Juventud. Llegas a Javier Corral y la cierran así a la brava. Te aseguro que no tienen los permisos ni la justificación. Digo, no quiero que lo quiten, o sea, no tengo ningún interés en que la quiten, pero es nada más poner el dedo en renglón que cuando seas gobernador sí se puede abusar del poder poquito, como es poner quizá unas rejas ahí en tu casa o cerrarlo, hacerlo fraccionamiento, cuando en teoría no deberían de estar esas rejas. Bueno, pues ahí está el tema, un tema bastante interesante. ¿Qué más traemos en el morral, compañero? Fíjate que ya para cerrar hay un tema muy grave que nos ha consternado todos estos días y Sí. que realmente nos deja muchas reflexiones. Yo digo que más que nada, bueno, en lo particular me deja muchas reflexiones. El caso de Dana, esta joven que fue asesinada en la colonia Romanza el domingo en la madrugada, según la información que va a conocer la misma fiscalía. Y nos deja mucha consternación, Guillermo, porque seguimos, digamos que a través de redes sociales y a través de los medios de comunicación, parte de lo que fue este proceso de búsqueda, de desaparición, búsqueda y finalmente el hallazgo lamentable de su cuerpo ya pues enterrado en el patio de esta vivienda de Romanza. Nos deja mucha reflexión porque por un lado podemos decir que nos está pasando como sociedad. Claro que las redes sociales son inmisericordias en cuanto a tomar un juicio, empiezan a hacer juicios de valor sobre su círculo cercano, sobre ella. Yo en lo personal te soy sincero, la decisión que ha tomado independientemente Dana de ir o no ir a este lugar, porque todavía no se ha aclarado, al parecer fue ella de manera voluntaria, con otro grupo de personas, con otro grupo de amigas. Eso no es motivo para que le haya costado la vida. Ninguna mujer, ninguna persona debe de ser asesinada por tomar una simple decisión de ir a una casa, a una reunión, a lo que usted guste y mande. De ahí partimos de que este es un caso gravísimo que Dana no tuvo absolutamente nada la culpa la tuvo el homicida o los homicidas, que fueron quienes finalmente decidieron privarla de la vida. Las circunstancias, bueno, se están aclarando, yo siento mucha indignación, siento mucha frustración. Pues es una joven, además una joven mamá, que insisto, la decisión que haya tomado de ninguna manera justifica el crimen que se cometió en contra de ella. Bueno, pero el asunto es que lamentablemente Chihuahua, nuestro estado, la frontera, las regiones, algunas de las regiones serranas se han llenado de grupos criminales en los cuales operan a sus anchas. La autoridad hace lo posible por mantenerlos a raya, porque si los hubiera combatido al 100%, pues ya no estarían en el estado, estarían operando en otra parte y no se tendrían los problemas que se tienen en ese sentido. Aquí el asunto es que se ha especulado si quienes ultimaron a esta joven, desde luego nuestra solidaridad y condolencias para su familia, pertenecían esos sujetos a algún grupo criminal, de tal forma que una de las cuestiones es, ¿llegó de manera ingenua o ignorante de quienes estaban allí? ¿O habría alguna relación o alguna invitación para, pues, convivir o tener otro tipo de relación, no solamente la amistosa? Sí, pues es que mira, ¿qué podemos sacar a posteriori? Bueno, que todos nosotros, en general todas las personas, debemos de cuidar nuestros entornos y con quién nos juntamos, definitivamente sí. Pero eso no es, insisto, motivo para que lo hayan privado. Si tú decides tener amigos malandros, pues eso no es suficiente como para que a ti te priven de la vida en alguna circunstancia. Claro, insisto, pues hay muchas personas que dicen y que están hablando ahí en las redes sociales y son misericordias con eso. Yo insisto, el que tú tengas una relación de amistad, de lo que tú quieras, con una persona que ande en malos pasos, que ande en temas de delincuencia organizada, no justifica el asesinato. O sea, el asesinato bajo ninguna circunstancia se puede justificar. Claro, hay personas que dicen y que hay que cuidar, pero eso ya es posterior y desafortunadamente está este crimen, está esta situación y viene, Memo, hay que decirlo también, el ingrediente político que le han querido dar a este tema, porque desafortunadamente ante una tragedia, pues hay gente que quiere sacar beneficio político. Dijeras tú, bueno, una tragedia nos ayuda a lograr un cambio social y significativo, nos ayuda a unirnos como sociedad. No, hay quienes están tratando de utilizar este caso de Ana, uno, para pegarle a la autoridad, específicamente al fiscal César Jauregui políticamente. Quieren dividir a la sociedad en lugar de buscar una unión y posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo, no.
Están tratando de buscar una división como para decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y entonces estamos en el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque ni siquiera Dana, te aseguro, quisiera este escenario posterior a este crimen lamentable que se presentó como el que se está presentando. Entonces tenemos que nosotros, pues suena difícil decirlo, pero tenemos que esperar a que la autoridad resuelva. Yo creo que aquí César Jauregui sí ha sido muy puntual en decir es que no vamos a hacer una doble victimización. Creo que hay detalles que no vamos a conocer y que finalmente nos llevarían a aclarar un poco más la situación. Creo que esa parte del fiscal lo está haciendo de manera correcta porque lo más fácil sería, como en otros casos desafortunadamente lo han hecho las autoridades y no de este gobierno sino de otros gobiernos, de decir es que estaba así, ella sabía esto y como que tratar de manchar la imagen de Dana. Y aquí la fiscalía ha sido muy cuidadosa y eso yo sí se lo reconozco, por eso insisto. Ojalá y se detengan los responsables porque no hay ninguna justificación para cometer un crimen de esta naturaleza. Bueno, pero lo que sí habría que revisar serían los procedimientos. Los procedimientos a partir de que esta muchacha desaparece, a partir de que hay declaraciones de que la tienen retenida, secuestrada y no especificaron en su momento en la denuncia si estaba asesinada o no, tal vez por temor o tal vez por nerviosismo o crisis o lo que tú quieras decirlo, pero en los tiempos de reacción de la autoridad sí podrían presentar fallas. Entre ellas, el tema del juez penal. Se están cuestionando, pero, a ver, vamos poniendo las cosas. Hay gente que cree que la autoridad sabía mientras Dana estaba aún con vida. Y eso está totalmente descartado. No, me parece hay que gente sí. que dice, lo que pasa es que le avisamos a la autoridad cuando ellos todavía podían actuar como si Dana todavía estuviera viva. No. El asesinato lamentable de Dana se presenta más o menos a las 6 de la mañana del día domingo. Sí. El primer aviso de la autoridad, al menos en la Fiscalía de la Mujer, lo tiene hasta las 8 de la noche. O sea, hay 12 horas de diferencia. Entonces, 12, 14 horas. Lo que están cuestionando es que, bueno, ya sabemos dónde está, ¿por qué no entraron? A ver, si tú entras a una escena del crimen, Guillermo, así como querían entrar los familiares y la contaminas, desperdicias un sinnúmero de elementos que pudiste haber encontrado ahí para inculpar ahora sí a los responsables. Pero se entiende la desesperación de la familia. No, definitivamente, pero lejos de hacerles un favor al dejarlos entrar rápido, les estarías perjudicando. ¿Por qué? Porque estás poniéndole obstáculos para que la autoridad pueda llevar a los responsables y que reciban una sentencia. La pregunta sería, por consecuencia de lo que tú comentas, a partir de la denuncia, ¿qué fue lo que realizó la autoridad? Y a partir de que tenían ubicado el lugar, ¿cuánto tiempo se tardaron en liberar la orden de cateo que el Ministerio Público debe solicitar a un juez penal para entregarla y realizar la diligencia? ¿Cuánto tiempo pasó? Ahí me parece que sí hubo desperdicio de tiempo. Que tal vez eso ya en términos reales no significara gran cosa con respecto a atrapar o no a los responsables, seguramente no sería mucha la diferencia. Pero por lo pronto, evitar la manifestación afuera de la casa, evitar que haya procedimientos que se puedan abreviar de forma eficiente y que el reunir las pruebas e imágenes que hoy da la tecnología, tal como lo expresó en rueda de prensa el comisario Julio César Salas González, de que gracias a las cámaras del escudo Chihuahua habían localizado un vehículo y a responsables de esto, bueno, me parece que esa parte sí es importante mencionarla. Sí. Y que se vaya dimensionando para evitarlo. Y yo he insistido en una parte que no tiene nada que ver con lo jurídico, pero sí con lo moral. ¿Qué tan responsables somos los padres de familia para entender con quién se juntan nuestros hijos o nuestras hijas, a dónde van, dónde se divierten, a quién conocen, que es casi imposible que los vigiles al 100%, pero por lo menos que haya la comunicación suficiente para conocer si hay un factor de riesgo de en qué entorno se mueven. Esa parte sí me gustaría rescatarla como un tema social. Ahí concuerdo, pero a ver, Memo, pues ¿quiénes no hemos cometido errores? Todos, ¿verdad? Y más cuando estamos en esa edad, pues todos hemos cometido un error de una mala decisión de vamos a seguirla, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo por eso quizá partía con esa reflexión de que esa decisión seguramente incorrecta que se tomó de ir
no es para nada comparativa respecto al resultado. No, al derecho a la vida. Y luego yo he leído ya nada más, exacto, he leído muchos comentarios en redes sociales de personas que no tienen absolutamente nada de conocimiento de derecho. Es que sí está en el término de la flagrancia, porque dicen, a ver, la flagrancia se especifica cuando se configura cuando tú puedes evitar un delito. Cuando llegó la autoridad, ese delito ya se había cometido. Tan se había cometido que las personas que lo habían cometido ni siquiera estaban en la vivienda. Una cosa muy diferente hubiera sido, reciben la denuncia, llegan, se trasladan, encuentran ahí a los responsables. Ahí sí la autoridad tiene derecho ahora sí que de reventar. No necesita una orden de cateo. ¿Qué pasó? Estaba la casa ya sola. Tienen un indicio sólido de que podía estar ahí el cuerpo de Dana y es entonces que tienen que solicitar la autoridad. Siempre queremos y siempre tenemos la impresión de que la autoridad no actúa o de que hay impunidad y mucha impunidad se genera. ¿Por qué? Porque la autoridad no actuó de manera correcta desde el punto de vista jurídico. Porque si nos vamos ya al estado de que cada quien nos vamos a meter a la casa para hacer justicia por nuestras propias manos, bueno, pues entonces desaparecemos al Estado, desaparecemos el Estado de Derecho, ya cada quien traemos unas desaparecemos a las instituciones y nos vamos al viejo este. Fíjate que yo no estoy tan en desacuerdo con eso, Ya la verdad es que el grado de impunidad que hay en este país es tal que yo sí digo que por lo menos ya deberíamos de tener los ciudadanos el derecho a portar armas, así como sucede en Estados Unidos. Te aseguro que se acaban los robos a casa habitación y se acaban muchos otros problemas. ¿Por qué? Porque aquí las armas los tienen los delincuentes y los ciudadanos de bien nos tenemos que andar encomendando a Diosito para que no nos pasen cosas. No, pero en este caso no se daría una diferencia entre el haber salvado a la joven o no. No, en este bueno. Yo por eso decía el tema de robos. Sí, el tema rosa. Aquí en este caso, aunque toda la familia de Dana hubiese estado armada, no hubiera logrado nada porque tuvieron tiempo suficiente todo el domingo. Si el asesinato fue a las 6 de la mañana o alrededor de las 6 de la mañana, tuvieron todo el domingo, cerca de 12, 14 horas, para salir tranquilamente de la casa y salir de la ciudad, porque a las 8, 8 y media de la noche se estaba presentando la primera denuncia. Exactamente, pero bueno, pues ahí la autoridad pues también, ¿qué podía hacer? Una cosa es que la autoridad subiera a las 6 de la mañana, están ahí y no se hubiera trasladado a esta situación que estamos comentando. Pero sí, pues lamentable, Memo, como lo quieras ver, es un caso que yo creo que va a dar mucho que hablar. Están convocando para una manifestación. Yo no sé cómo vaya a estar en cuanto a la convocatoria. El próximo domingo le están convocando, pero pues ojalá y no se politice este tema. O sea, es reprobable, insisto, Dana no hizo absolutamente nada para que la asesinaran. Que detengan a los responsables, y yo creo que deteniendo a los responsables y castigándolos es como la autoridad va a mandar un mensaje verdaderamente a la ciudadanía de que no va a haber impunidad, de que estos delitos se van a castigar. Y en contrasentido, si no logra esclarecer este crimen, entonces nos vamos a quedar con esta sensación que tenemos actualmente de inseguridad y que esto nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Así es, sin duda alguna. Bueno, pues ahí están algunos de los temas que se han comentado y que desde luego estaremos muy pendientes a lo largo de la semana, Bernardo. Así es, Guillermo, ya te agradecemos. Gracias de nueva cuenta por compartir un episodio más de La Silla Caliente. Lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas plataformas y nos vemos el próximo viernes en un episodio más aquí a través del canal de Noticias Digital CUU.